Continuamos con nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida, la revelación sobrenatural. Estamos estudiando el libro de Génesis, los primeros 11 capítulos. Ahora continuamos con la sesión número 36. Estudiaremos el capítulo 2, donde el Señor nos revela mayores detalles sobre la creación del hombre y de la mujer. Vamos a orar y pedir que el Señor bendiga este estudio. Padre, te damos gracias por la oportunidad de conocer tu palabra, lo que tú nos revelas sobre la creación del hombre, y Señor, que podamos conocer no solo sobre la creación, pero una vez más sobre el Creador, sobre tu amor, y Señor, tener un corazón dispuesto y sensible a quién eres tú, al amor que tú mereces de nosotros, porque tú nos has amado incondicionalmente al punto de enviar a tu Hijo y morir en la cruz para rescatarnos del pecado. Bendice pues, Señor, este estudio que nos permita conocerte y amarte y honrarte como lo mereces. En nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir, antes de empezar a desarrollar el segundo capítulo de Génesis, la importancia de poder separar lenguaje literal del lenguaje figurativo. Algunas personas piensan que Génesis es la historia de la creación, una narración figurativa, no literal, y es importante considerar algunos aspectos. Voy a basarme y voy a hacer algunos comentarios basados en el libro An Introduction to Hermeneutics, Understanding and Applying the Bible by Dr. Robertson McQuilkin. Una introducción a la hermenéutica, entendiendo y aplicando la Biblia, por el Dr. Robertson McQuilkin, quien fuera presidente del Columbia Bible College and Seminary en Carolina del Sur, quien fue mi maestro en la escuela bíblica cuando estuve un tiempo ahí. Lenguaje figurativo debe ser considerado y interpretado figurativamente, pero cuando el lenguaje es literal debe ser interpretado literalmente. Y existe también lenguaje poético, sobre todo lo vemos en los salmos. ¿Qué es el lenguaje figurativo? Es una palabra, una frase que debe ser usada en un significado distinto al significado literal, común. Vamos a ver algunos ejemplos. En Filipenses 3:2, Pablo dice: cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Bueno, Pablo no se está refiriendo a pitbulls o doberman, que tengamos cuidado de los perros, que bien hacemos de cuidarnos de esos perros si vamos a la casa de alguien y tienen un pitbull o un doberman. Pero Pablo no está hablando aquí de los perros en ese sentido literal. Está hablando en lenguaje figurativo, y por eso es tan importante estudiar la Biblia en contexto. Estudiamos la Biblia en contexto cuando no solo consideramos la palabra, pero la vemos dentro de todo el contexto para entender realmente qué está diciendo el autor. Aquí obviamente que Pablo está diciendo que así como hay obreros dentro de la iglesia del Señor, muchos son buenos, pero hay algunos que son lobos vestidos de oveja. Y de nuevo, lobos vestidos de ovejas, en lenguaje figurativo, no son literalmente lobos. Y acá Pablo se refiere a ellos como perros, porque traen destrucción como animales rabiosos. En Lucas 13:31 al 32, el Señor Jesucristo se refiere a Herodes como un zorro. Dice la Biblia que llegaron unos fariseos diciéndole al Señor: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo: id y decirle a ese zorro: yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Vemos que el Señor le está llamando a Herodes zorro, no porque Herodes sea literalmente un zorro, sino que está recalcando, mostrando ciertas características de Herodes, y lo está haciendo para enfatizar su opinión de Herodes, que como un zorro va y traicioneramente roba los pollitos de la gallina, o se lleva los polluelos de un pájaro y se los come, o los huevos. Así es el Herodes, un hombre asesino, un hombre astuto y sagaz. Entonces, las razones para el uso del lenguaje figurativo: tiene mayor fuerza la expresión y mayor información cuando el Señor usa la palabra zorro, o también cuando Pablo usa la palabra perro, o cuando el Señor dice lobos vestidos de oveja. Y tenemos, por ejemplo, y es muy importante lo que voy a mencionar, cuando estudiamos la palabra de Dios y hay alguna frase, siempre hay que estar seguro que armoniza con el resto de las Escrituras. Por eso es importante conocer todo el consejo de la Escritura, de Génesis a Apocalipsis,
Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dice en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vemos acá de que el Señor está diciendo de que para ser discípulo de Él hay que tenerlo a Él por encima de otros amores, de otras alianzas, de otras relaciones. Debe ser superior. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora alguno puede pensar, bueno, está diciendo que uno debe odiar a su padre y a su madre, a sus hermanos. ¿Qué clase de líder es este? No, él está usando una terminología para enfatizar la importancia de la relación que debemos de tener con él. Él debe ser nuestra autoridad suprema, nuestro amor supremo. De manera de que si hay otras personas que amamos, si debemos de amar a otras personas, cuando se trata de nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra pasión principal. Y si otros amores compiten en el mal sentido, porque realmente Dios nos ama y quiere que amemos a nuestros padres, a nuestros hermanos. De hecho, nos da una orden de hacerlo. Entonces, Dios no se va a contradecir y esa orden de que debemos de amar a otros y no odiarlos nos hace entender que el Señor no está diciendo que debemos de aborrecer a nuestros padres y a nuestros hermanos, pero que cuando se trata de obedecerle a Él, su amor, nuestro amor hacia Él debe ser superior al amor a otras personas. En algunas ocasiones se usa el lenguaje figurativo para oscurecer el significado, y eso lo hizo el Señor en juicio contra esas personas que habían endurecido su corazón contra Dios. En Lucas 8:10 leemos que Jesús le dijo a sus discípulos: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablen parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entendemos acá de que el corazón del pueblo se había endurecido contra Dios realmente, y el Señor habla en parábolas, pero a sus discípulos le explica las parábolas. Como guía de interpretación, uno debe comenzar con la asunción que el autor está diciendo algo que debe ser tomado literalmente. Cuando leemos algo, lo primero que debemos de pensar es que es literal. Pero debemos de estar alerta a la posibilidad que el lenguaje usado sea figurativo. De esa manera podemos analizar las cosas de una manera sabia. El lenguaje bíblico debe ser tomado en sentido literal, a menos que haya una de las tres razones siguientes para considerar el lenguaje figurativo. Si el significado es obviamente ilógico y absurdo de tomarse literalmente, pues debemos de entender de que es figurativo. Por ejemplo, Jesús dijo: yo soy la puerta. Obviamente que Jesús no era una puerta de madera con bisagras. Jesús dijo: yo soy el camino. Obviamente no era un pedazo de asfalto sobre el cual caminamos. Jesús dijo: yo soy el pan del cielo, el pan de vida, el pan que bajó del cielo. Obviamente no era un pedazo de trigo. Entonces, obviamente que es claro de que el lenguaje es figurativo. Ahora, de nuevo, si el significado, tomándose literalmente, contradice otra escritura, obviamente de que hay que tomarlo figurativamente. Ya dijimos que cuando el Señor dice: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre, obviamente que está hablando en forma figurativa, porque Dios nos manda a amar a nuestros padres. Ahora, hay que interpretar la posibilidad que el lenguaje pueda ser figurativo, pero algunas personas asumen una interpretación figurativa debido a su incredulidad en cuanto a ciertos aspectos de la Biblia. Ciertos pasajes, por ejemplo, cuando se trata de la creación, algunos, por no conocer la Escritura ni el poder de Dios realmente, asumen de que es un lenguaje figurativo. Jesús le dijo a los fariseos, pero más bien dicho a los saduceos, que no creían en la resurrección, ellos querían burlarse de Jesús, y el Señor le dijo: ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Y la persona que duda del poder de Dios y no conoce la Escritura, muchas veces agarra un texto y dice: esto no puede significar esto, y lo toma figurativamente. De nuevo, como el pasaje de la creación no puede reconocer el poder de Dios ni el resto de la Escritura, que determina definitivamente que Génesis es una narración histórica. Y a esto voy a mencionar ahora algunos aspectos. La narración de la creación está escrita como un hecho histórico. Los que rechazan la interpretación literal lo hacen porque dudan del poder de Dios.
o ponen su fe en la hipótesis de la evolución, que ya hemos mostrado académicamente que es falsa, no tiene bases científicas, tiene una base atea, un prejuicio ahí. Jesús mismo y muchos autores bíblicos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento trataron el libro Génesis como una descripción histórica. De hecho, 5 veces dice Jesús, no habéis leído, refiriéndose al Antiguo Testamento, no habéis leído. Bueno, si al leer no podemos confiar en la Escritura, Jesús no diría no habéis leído, pero cuando, o sea, reprendiendo a los judíos en algunas áreas, es decir, tomaba en cuenta que en el Antiguo Testamento había Escritura para corregirlos. Si esa Escritura no es confiable, el Señor no diría no habéis leído tal y tal cosa. En Mateo 19:4, Jesús les dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? O sea, el Señor Jesucristo está haciendo referencia a la creación y dice, ¿no habéis leído que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Está dándole autoridad, reconociendo la autoridad del libro de Génesis como algo histórico. En Juan 5:46, Jesús le dijo a los judíos, si creyeras a Moisés, me creerías a mí porque me escribió él. Pero si no crees sus escritos, ¿cómo creerás mis palabras? Es decir, el libro de Génesis es uno de los libros que escribió Moisés. Si tú no crees eso, ¿cómo vas a creer lo que dijo Jesús? Moisés escribió de Jesús. Si evolución fuera cierto, entonces la muerte es un proceso natural que permitió la depuración de las especies hasta culminar con el hombre. Entonces la muerte sería buena y no resultado del pecado. Y veremos que la muerte es resultado del pecado. Si parte de la Escritura tiene credibilidad y otra no, ¿cómo sabremos qué parte escoger? O toda la Escritura es confiable o nada. Es como una cadena. Si una de las argollas está rota, de nada te sirve toda la cadena. Pero el salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Es decir, la suma de tu palabra es verdad. La suma de la palabra no puede ser verdad si cada uno de sus componentes no son verdaderos. Jesús dijo, en verdad os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todas se cumplan. La Escritura dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios es totalmente confiable. El libro de Génesis es un libro histórico y es un libro totalmente confiable. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Vamos a leer, pues, la narración de la creación del hombre del versículo 4 al 25 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en el que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Estos son los orígenes. La palabra orígenes es generaciones de los cielos y de la tierra, porque fueron creados en 6 días. Cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Cuándo fueron creados? La palabra bara, creados de la nada. El día en que fueron creados. Y la palabra día es yom, puede significar, lo hemos dicho, el contraste del día contra la noche, o 24 horas, o en algún momento determinado en una serie de sucesos, o lo que fuere. Pero acá vemos que acá se refiere no a que fue creado el cielo y la tierra en un solo día. Pudiera ser ese significado, pero sabemos que no, porque en los versículos anteriores del capítulo 1 leemos que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días. Entonces, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, la palabra yom acá significa cuándo fueron creados. Es como si yo dijera, cuando yo construya mi casa, ese día voy a invitar a mis amigos a comer una barbacoa. Yo no voy a construir mi casa en un solo día. Estamos refiriéndonos en esa expresión cuando termine, cuando haya hecho mi casa en esa fecha. ¿Cuándo? Y eso es lo que está diciendo aquí la Escritura. ¿Cuándo fueron creados? El día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Cuándo hizo la tierra y los cielos? Ahora, nótese de que dije Jehová Dios. Y si vamos a la traducción de la Biblia de las Américas, vemos que aparece Señor Dios. Y Señor en letras mayúsculas. Y Dios, la primera letra mayúscula y el resto
letras minúsculas, pero la palabra Señor aparece todas las letras en mayúscula, y la razón es que es una manera de reflejar la palabra Jehová, no Señor normalmente. La palabra Señor es Adonai en el hebreo, y cuando aparece en letras mayúsculas se refiere a Jehová, el nombre de Dios, y a eso voy a hacer una referencia. La palabra Jehová es el nombre de Dios. Es un tetragrama, son 4 letras, la Y, la H, B y W. No existían las vocales, no conocemos las vocales con que se podría pronunciar perfectamente ese nombre. Hubo un tiempo en que se conocía claramente la pronunciación, pero hubo un momento donde los judíos dejaron de escribir la pronunciación de ese nombre. No se podía saber realmente, y creemos que se pronuncia Jehová o Yahweh, no sabemos exactamente su pronunciación, pero está haciendo referencia al nombre de Dios y quiere decir el autoexistente, alguien que no ha sido creado, ha existido siempre, existirá siempre, porque tiene vida por sí mismo. Y es el nombre de Dios revelado en el Antiguo Testamento. Aparece 6.519 veces en el Antiguo Testamento, y lo vemos acá por primera vez en el versículo 4 del capítulo 2. Interesante que el nombre de Jesús, Jesús, en el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, es Yeshua en el hebreo. Y el nombre Yeshua es una contracción de Jehová Yasha, Jehová salva. Entonces el nombre de Jehová lo vemos en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Jesucristo, el nombre de Jesús, tiene el nombre de Jehová incluido en ese nombre. El nombre de Jesús quiere decir Jehová es salvación. Entonces vemos ese nombre en Jesús. Él lleva el nombre de Jehová. Ahora vemos que dice el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y luego nos dice la palabra en el versículo 5, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque Jehová Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Bueno, este texto puede traer un poco de confusión en algunos aspectos, y quiero aclararlo. El texto es claro, es bueno, es perfecto, sin error, pero nosotros podemos desviarnos si no somos sabios en cómo estudiamos la Escritura. Tenemos que ser serios y responsables en escudriñarla correctamente. Hay 2 cosas que podemos saber claramente. Al principio de la creación, Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Pues veamos de nuevo lo que dice. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque Jehová Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Quiere decir de que está hablando que a partir del tercer día de la creación, se recuerda que en el tercer día Dios levantó la tierra sobre las aguas. Se levantaba entonces un vapor que regaba toda la superficie del suelo. No había llovido todavía. Esto contradice lo que dice evolución. De acuerdo a evolución, cuando se originó la tierra, llovió por millones de años hasta formar los océanos. La Escritura nos dice que antes del tercer día de la creación, Dios no había traído lluvia sobre la tierra, punto. Entonces podemos leer de que al principio de la creación no había lluvia sobre la tierra y que se levantaba un vapor de la superficie terrestre que regaba el suelo. Podemos saber eso claramente. Ahora menciona esta Escritura: no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. Bueno, sabemos que el tercer día Dios creó las plantas. Y luego dice la Escritura, la Biblia de las Américas, porque Jehová Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Al leerlo podríamos malinterpretarlo y decir, bueno, si no había lluvia ni había brotado ninguna planta,
Leámoslo de nuevo. No había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque Jehová Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pudiéramos decir, bueno, quiere decir de que Dios no brotó plantas, ni había arbustos, porque no había hombre para labrar la tierra. Quiere decir que Dios esperó a que hubiera hombre para labrar la tierra, para luego crear las plantas. Entonces diríamos, bueno, si Dios creó al hombre el sexto día, entonces creó las plantas y los arbustos después de crear al hombre. Eso sería una contradicción del capítulo 1, donde dice que Dios creó las plantas el tercer día. ¿Cómo resolvemos este conflicto? De nuevo, hay que estudiar la Escritura. Claro, si tú tienes la influencia satánica de incredulidad, rápidamente vas a desechar la Escritura, pero no. La palabra del Señor es preciosa y para aquellos que la buscan con amor, el Señor tiene grandes tesoros. La palabra porque, esa palabra tiene distintos significados. La palabra ki en el hebreo tiene muchos usos bíblicos dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Génesis 4:12 se traduce cuando. En Génesis 17:15 se traduce pero. En Éxodo 5:11 se traduce sin embargo. En Deuteronomio 19:6 se traduce en, refiriéndose a cierto estado emocional. Entonces vemos que esa palabra no necesariamente se debe traducir porque. Pudiera traducirse cuando, y de hecho se traduce cuando en muchos textos. Entonces, probablemente lo que está diciendo aquí la Escritura es, aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni aún había brotado ninguna planta del campo, cuando el Señor no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Es decir, en el segundo día no existía el hombre, y en el tercer día Dios levanta la tierra, pero todavía no había lluvia, ni había hombre, pero sabemos que Dios crea las plantas y los árboles en el tercer día y en el sexto día crea al hombre. No hay contradicción. El texto es un poco difícil de interpretar, pero a la luz del resto de la Escritura podemos entender de que definitivamente Dios creó las plantas el tercer día y al hombre el sexto día. Y seguimos adelante. Versículo 6, ya lo leímos, se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Y vamos al 7, donde dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios creó al hombre del polvo, no de un simio. Eso es lo que dice la Escritura, formó al hombre del polvo de la tierra. No necesitó millones de años. Y del polvo nos resucitará en un abrir y cerrar de ojos. Esa promesa la tenemos en el Nuevo Testamento. Si no creemos en el Antiguo Testamento, ¿cómo vamos a creer en el Nuevo Testamento? 1 Corintios 15, versículos 51 al 57, Pablo dice, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde es sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos lo que está diciendo Pablo en esta escritura. Os digo un misterio, es algo que está escondido en el Antiguo Testamento, pero revelado a la iglesia. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, el cristiano no muere. Es como que si pasa a dormir su cuerpo, pero él pasa a la presencia del Señor. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de la resurrección en un abrir y cerrar de ojos. Dios no necesitó millones de años para hacer el hombre, lo hizo el sexto día, y nos resucitará en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, porque la trompeta sonará y los muertos resucitarán, incorruptibles. Esa es la promesa del Señor y nosotros seremos transformados, los que estemos vivos. Entonces vemos acá el poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Y vemos que dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. La palabra formar, yatzar, se traduce de distintas maneras, formar, darle forma, especialmente como un alfarero a su pieza de barro.
tiene otros significados también dependiendo del contexto. Pero aquí vemos que Dios forma al hombre y dice, y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muchas veces la Escritura menciona que Dios es el alfarero y nosotros somos su pieza de barro preciosa que Él está formando. Y Dios formó al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Como que si con su propia boca soplara el aire de sus pulmones y nos da aliento de vida, nos da vida. De su boca sale vida y de su boca sale la palabra de vida eterna. Jesús en Juan 6:63 dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. La palabra sale de Dios y nos da vida. Y el Señor sopla. El Espíritu de Dios es el que da vida. Es lo que dice la Escritura. El Señor sopla y crea el Espíritu en el ser humano. El Señor es vida, su palabra es vida. En Juan 5:25 leemos, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Bueno, Jesús dice, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Bueno, Jesús estaba hablando y no despertaron todos los muertos, no resucitaron todos los muertos. Está hablando en sentido espiritual. Aquellos que escuchan la voz del Señor, las que reciben la voz del Señor, cobran vida eterna. Reciben vida, nacen de nuevo, entran en comunión con Dios. Y esa es la promesa. La palabra de Dios crea vida física y renovación espiritual. Versículo 8. Y plantó Jehová Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y ahí puso al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios planta el huerto en Edén. Interesante la palabra Edén que se usa ahí, que Dios nos escribe aquí en la Escritura a través de Moisés. Eden en el hebreo quiere decir delicia, deleite, placer. Dios nos ama y ha creado placeres y deleites para el ser humano. En Salmo 16:11, el mayor deleite es la presencia del Señor. Donde está Él hay deleite. Cuando Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, cuando es nuestro juicio, nuestro juez contra nuestros pecados, ahí no va a haber deleite. Por eso necesitamos reconciliarnos con el Señor. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En la presencia del Señor hay deleites, Él nos ama. Y crea un huerto para el hombre y el nombre del huerto es deleite, imagínate. En Juan 10:10 el Señor dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Nuestro Señor nos ama, nuestro Señor creó un lugar lindísimo para Adán y Eva y para la humanidad. Desgraciadamente, al abrazar el error y el pecado, entró destrucción. Ahora, dice, plantó Jehová Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado. Es mi pensar de que Dios creó ese huerto el tercer día, no necesariamente el sexto día. El texto no nos obliga a pensar que lo creó el sexto día. Lo pudo haber creado el tercer día, obviamente creó al hombre hasta el sexto día. Y luego dice el versículo 8 al 9, y plantó Jehová Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso ahí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, vemos acá que en medio del huerto plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer su fruto haría experimentar no solo intelectualmente que existe el mal, pero así haría experimentar en carne propia el mal, la destrucción y la corrupción que lamentablemente probaron nuestros padres y nosotros probamos por que Adán y Eva comieron de ese árbol. Del versículo 10 al 14 leemos detalles geográficos. Del Edén salía un río para regar el huerto y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allá hay bedelio y ónice. Estamos viendo una descripción histórica
Esto no es simbólico. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tenemos aquí información geográfica. Vemos que la narración es totalmente histórica. Entonces Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Vemos que Dios toma al hombre, Adán, y lo pone en el Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto es en el sexto día, no había creado a Eva. Dios le da una responsabilidad a Adán, que la puede disfrutar, desarrollando habilidades y capacidades. Adán tenía un gran potencial intelectual. Le dice de que cuidara y cultivara el huerto del Edén. Era un agricultor ya innato. Dios le había dado grandes capacidades. Y el trabajo es algo muy hermoso. Personalmente, yo estudié ingeniería química y me encantó y disfruté mucho poder llevar a cabo mi carrera y aplicarla en el desarrollo de productos. El trabajo no es una maldición, es una bendición. Es bonito poder trabajar en lo que a uno le gusta y en lo que uno tiene habilidades. Y Dios le dio grandes habilidades a Adán y obviamente la tierra no estaba maldecida todavía y era una bendición y una cosa interesantísima y agradable el poder trabajar en el huerto. Vemos que Adán no era un homínido primitivo en vías de desarrollo o apenas desarrollado, tenía capacidades innatas. La evolución tiene un reto que no ha podido resolver ni jamás resolverá esa hipótesis falsa. Porque ¿en qué momento los simios evolucionaron al punto de adquirir una capacidad moral y conciencia de pecado? De acuerdo a evolución, el hombre viene de los simios, de los primates, pero los primates no tienen concepto moral. Si un primate golpea a otro, no siente que ha pecado. ¿En qué momento los simios evolucionaron conciencia y capacidad moral? Ni los animales, ni la materia, ni los átomos, ni su organización molecular tiene capacidad moral. El ser humano es más que materia orgánica, tiene un espíritu creado por Dios, es una entidad moral, creado a la imagen de Dios, creado para existir siempre. Y vemos versículo 16 al 17, ordenó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Bueno, número uno, vemos que acá Dios le da una orden a Adán y le dice, de todo árbol puedes comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Obviamente que Adán entiende el lenguaje. Entonces vemos que el hombre no fue desarrollando, inventando el lenguaje. Dios lo creó con la habilidad de hablar y puso lenguaje en su corazón y en su mente. De manera que podía hablar y Dios podía hablar y le habló a Adán y Adán entendió. Adán no tenía tendencias corruptas, había sido creado sin pecado. Podía hacer lo que sentía, lo que deseaba naturalmente. No tenía concepto de miedo ni de pecado. Todo era bueno. No había pecado en el mundo que lo contaminara. Solo había una ley que Dios le dio, una prohibición. Y le dijo que ciertamente, lo da claro, dice, ciertamente morirás. Le da instrucción de que de comer de ese fruto ciertamente iba a morir. Ahora dice, el día que de él comas ciertamente morirás. Y acá de nuevo no se refiere que necesariamente físicamente iba a caer muerto en ese momento. Se hubiera acabado la humanidad ahí con Adán y Eva. Pero está hablando de que cuando tomaran de ese fruto, entonces ellos ya sellaron su destino de morir físicamente, pero también mueren espiritualmente. La muerte es la separación. En la muerte física, la separación del espíritu del cuerpo. Tú te mueres, tu espíritu va a la presencia de Dios o va a esperar el juicio eterno. Y depende de tu relación con el Señor, pero el espíritu no desaparece. Pero hay una separación entre el espíritu y el cuerpo.
Y la muerte espiritual es eso, la separación del hombre de Dios. Cuando estamos separados de Dios, estamos espiritualmente muertos. Esa es muerte, es estar separado de Dios, que es vida. Y el estar separado de la vida es estar muerto. Y obviamente que también está hablando de la muerte física, porque la muerte física entró por el pecado. Ahora leemos en el versículo 18 al 25 la creación de Eva. Y el Señor Dios, Jehová Dios, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y Jehová Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Vamos a ir poco a poco. El Señor Jehová Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Vemos que el hombre es incompleto, sin su ayuda complementaria. Y el Señor dice: no es bueno. Quiere decir de que no es bueno. Quiere decir que el hombre necesita su ayuda idónea, necesita su pareja. Hay una necesidad natural del hombre de su complemento. Y Dios crea su complemento, que es incompleta sin su hombre. Esa es la manera con que Dios hizo al hombre y a la mujer. Entonces vemos en el versículo 19 que Jehová Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y las trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo, mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces vemos acá que Dios formó de la tierra a todo animal del campo y toda ave del cielo. Probablemente no se refiere a que lo haya hecho el sexto día. Cuando Dios creó las aves el quinto día y los ganados y las bestias el sexto día, pues ahora en el sexto día, cuando crea al hombre, se las trae al hombre, no cada animal viviente, pero le trae los principales representantes de cada grupo grande para ver cómo los llamaría. Es decir, si uno le pone nombre a las cosas suyas, tú compras un perrito, le pones un nombre, el nombre que tú quieras, porque es tuyo. Y de esa manera Dios está mostrando al hombre su autoridad sobre la tierra. El hombre es el que le va a poner nombre a los animales, porque él es el que está encargado, él es el dueño bajo la autoridad y el señorío de Dios. Y viene el hombre y le pone nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a las bestias del campo. No menciona los reptiles acá, no mencionan los peces, los monstruos marinos, no menciona eso. No vemos que haya ido al océano a buscar los peces y ponerle los nombres, pero el Señor y no trajo los peces caminando hacia donde él estaba, al jardín de Edén, para que le pusieran nombres. Pero vemos que acá Dios le está dando la autoridad al hombre, le está reconociendo su autoridad al decirle que le ponga nombre. Y vemos que el hombre es un ser inteligente, porque está poniendo nombre a los animales, a las bestias, a las aves. Y luego dice: no se encontró una ayuda que fuera idónea para él, es decir, Adán está sin su complemento. Y es posible que Adán haya terminado, tal vez, de poner los nombres principales ese día, pero pienso yo que pudo haber tomado más tiempo y después con la ayuda de Eva terminó de hacer el trabajo que empezó el sexto día. Y luego dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió, y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Qué cosa más interesante. Vemos que Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios había tomado del hombre formó una mujer. Formó a la mujer del hombre, muestra intimidad, cercanía, y no la formó de un hueso del pie para que la pateara posteriormente como que si era algo inferior, o la formó de un pedazo de hueso de la cara, sino que la formó de un hueso del lado, ese complemento cerca de su corazón,
nuestra intimidad, nuestra cercanía, nuestra relación. La formó ese mismo día, no en millones de años. Y vemos que evolución no puede explicar cómo se formaron las hembras y los machos en las distintas especies. Imagínate, en el ser humano está el hombre, está la mujer, con órganos reproductivos complementarios. ¿Cómo puede evolución explicar los sexos, los órganos sexuales en seres separados? El hombre está separado de la mujer físicamente y tener órganos complementarios, y cuando concibe la semilla del hombre, esa célula va y se une a la célula de la mujer y forma una nueva vida. Imposible que eso sea resultado de accidente. Esa es una negación de la evidencia de la creación, de la perfección y del poder de Dios. Por eso evolución es una mentira que viene de Satanás, y los que la abrazan están totalmente ciegos o en total rebeldía y oscuridad. Y vemos que formó un hombre y la trajo a la mujer. Formó una mujer. Vemos que somos imperfectos. Formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos acá que el hombre está incompleto, necesita una ayuda idónea. Y Dios le trae a una mujer. Qué lindo, Dios suple nuestras necesidades. Y eso es lo que dice David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Pero dice, restaura mi alma. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Él restaura mi alma, Él restaura mi vida. El Señor restaura, vino para darnos vida abundante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase, tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Qué cosa más linda. El Salmo 23 es un salmo precioso. Es un salmo para memorizar, es un salmo para meditar, es un salmo para realmente tomarlo a corazón. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, restaura mi vida. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Me ama y por eso me guía por el camino recto. Jesús es nuestro camino. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La vara con que protege a sus ovejas el pastor. El callado con que guía a sus ovejas y les ayuda a guiarse cuando están desviándose. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, refrescando mi mente. Mi copa está rebosando, gozo del Señor. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Moraré eternamente, la promesa de Dios. Vemos que el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. La palabra mujer en el hebreo es Isha, y la palabra hombre usada aquí en este texto no es Adam, es Ish. Entonces vemos que acá dice la palabra del Señor en Génesis 2, volvamos ahí, donde dice, y el hombre dijo, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y acá donde dice hombre, la palabra es Ish, y donde dice mujer es Isha. Vemos ahí la relación, como decir hombre, hombra, diríamos en español, o hembra, hombre, hembra, parecido. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vemos que es el hombre y la mujer, la que forman una carne. No es hombre con hombre, no es mujer con mujer. Vemos el modelo, el plan, el diseño perfecto de Dios. El hombre necesita una ayuda idónea. Esa ayuda idónea es una mujer, no es un hombre. La mujer necesita su complemento. Ese complemento no es otra mujer, es el hombre.
Y, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Qué cosa más linda. No había vergüenza, porque todo era bueno. No había inmoralidad, no había morbosidad, todo era puro y bello. La sexualidad es un regalo de Dios. La sexualidad no es pecado. La sexualidad fuera del matrimonio, la sexualidad distorsionada es pecado porque lleva la semilla de la rebeldía y de la distorsión que Satanás ha puesto para deformar y destruir y degradar el plan y lo hermoso de la creación de Dios. Pero vemos que no hay vergüenza en las partes íntimas. La vergüenza de las partes íntimas no tiene explicación en la hipótesis de evolución. ¿Por qué evolución puede decir de que el hombre se avergüenza de sus partes íntimas y la mujer? Aunque hoy en día no se avergüenzan, sino que tratan de exponerlas públicamente por la inmoralidad y el pecado. Obviamente veremos en el próximo capítulo que la vergüenza resulta del pecado y el hombre trata de cubrirse externamente, pero aunque se cubre externamente no puede cubrir su pecado. Dios lo ve y Dios es quien nos cubre con su sangre. Bueno, aquí cubrimos el capítulo 2 del libro de Génesis, con algunos tropiezos en mi presentación, pero no trato de glorificar mi capacidad de presentar, sino el texto y lo que el Señor nos enseña. Con la ayuda del Espíritu Santo, yo confío que cada uno de nosotros entenderemos lo que el Señor nos está transmitiendo y le daremos gloria a nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos ama y que en su amor Él crea al hombre, Él lo forma, Él le da su espíritu, Él sopla sobre su nariz el soplo de vida y le da su complemento y le da la capacidad para poder cuidar y gobernar la tierra. Y no hay pecado, no hay nada malo, le permite probar de todos los frutos de los árboles del Edén, lo pone en un lugar lindísimo, un paraíso, que quiere decir deleite, placer, todo lindísimo. Y desgraciadamente el hombre cree la mentira del diablo y desde ese momento la tierra sufre tremendamente muerte, destrucción, guerra, violencia, inmoralidad, violaciones, cosas horribles. Pero en Cristo tenemos esperanza. Por eso tenemos la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos al Señor y experimentemos su esperanza y su vida eterna. Si tú nunca has recibido a Cristo, yo te invito a la luz de la Escritura que tú recibas a Jesús. Jesús dijo, en verdad te digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En verdad te digo que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Tal vez tú no tienes una relación con el Señor, pero ahora la puedes tener y tener vida en Cristo Jesús. Te invito a que lo recibas. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Creo que su sangre preciosa paga por mis pecados y que a través de su sacrificio, al recibir a Jesús en mi corazón, me recibes tú como tu Hijo y yo a ti como mi Padre. Dame tu Santo Espíritu para conocer tu palabra, conocer tu voluntad y tener el valor y el deseo de obedecerla. Lo pido en nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado, Dios ha entrado en tu corazón y Dios envía su Espíritu Santo para que tú, de acuerdo a su promesa, puedas caminar en el camino que le agrada a Él. Congrégate en un lugar donde se estudia la palabra y se conoce al Señor Jesucristo y se glorifica como el único y poderoso Señor y Salvador. Gracias por estar con nosotros. El Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima sesión con el favor del Señor. Hasta pronto.